Logran ver el PPT, he subido el PPT y es el PPT, ciencia económica, economía y su división. La ciencia económica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver quién es el padre de la ciencia económica. El padre de la economía, ¿quién es? Adam Smith. Profe, ¿y cómo reconozco a Adam Smith? Difícil, ¿no? Pero su obra fue publicada en el año 1776. Entonces, ¿quién tiene un corte antiguo? Él. Profe, ¿y este personaje? Ah, él es el filósofo, sociólogo, antropólogo, historiador, periodista y economista y filósofo Carlos Marx, ¿no? Y él es Keynes, ¿no? Profesor del inglés Keynes, ¿no? Inglés, un alemán. Y él podría, pues, él es Schumpeter, ya que no me equivoco, ¿ya? No es muy conocido. Bien, vamos a hablar de la ciencia económica, ¿no? Entonces estaríamos hablando de algunos pensadores, ¿no? Que fueron fundamentales. Gracias a La riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿no? La economía se cataloga como ciencia, ¿no? Le da ese gran paso, gran salto de ciencia económica. Vamos a hablar del costo de oportunidad y así, jóvenes, terminamos términos. A ver, ¿qué es la ciencia económica? La economía como ciencia, la economía como ciencia, ¿no? Como ciencia social, porque estudia con la conducta del hombre y la mujer a la hora de buscar satisfacer necesidades, es la ciencia que nos permite administrar, gestionar los recursos que son escasos para poder satisfacer las necesidades que son de carácter ilimitado. La economía como ciencia, ¿qué nos enseña? Consciente de que no todo abunda en la economía en el mundo, consciente que las necesidades desbordan a los recursos que se utilizan para crear bienes y servicios y con ellos satisfacer necesidades, la economía nace por esa necesidad, ¿no? De asignar mejor, de administrar mejor los recursos escasos a la hora de satisfacer necesidades. Cuando hablamos de recursos, estaríamos hablando de naturaleza, trabajo y capital, ¿no? Que con estos recursos podemos crear los bienes y servicios para poder satisfacer necesidades. Pero estos recursos, ¿cómo son? Escasos, limitados. ¿Y cómo son las necesidades? Ilimitadas. Entonces nos vamos a enfrentar a un gran problema, ¿no? Que las necesidades del hombre y la mujer son ilimitadas. Si contamos, siempre van apareciendo nuevas necesidades o nuevas formas de satisfacer necesidades. Y los recursos que cuenta el mundo siempre va a ser muy poco, muy pequeño, no va a haber en la cantidad suficiente para poder satisfacer esas necesidades que son ilimitadas. Y es por eso que la razón de la economía, ¿no? De la ciencia económica, que va a ser la ciencia social, que estudie la mejor manera, ¿no? De la administración, de la gestión, del uso eficiente de esos recursos escasos para poder satisfacer las necesidades de carácter ilimitado. Esa es la economía como ciencia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de recursos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todo aquello que permite crear bienes y servicios, ¿no? ¿Y cuáles son los recursos que cuentan nosotros? La naturaleza, el trabajo y el capital. Con los recursos, como los recursos naturales, trabajadores y el capital físico, se hace una combinación eficiente de estos tres factores clásicos de producción por parte de la empresa, se va a crear los bienes y servicios y a través de los bienes y servicios se van a satisfacer las necesidades. Pero ¿cómo son las necesidades, profesor? Las necesidades son ilimitadas, ¿no? Las necesidades son ilimitadas, ilimitadas. Entonces, aquí va a haber un problema, ¿no? Los recursos, ¿cómo son? Escasos, profesor. Y las necesidades son ilimitadas, ¿sí? Si los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, entonces nos vamos a enfrentar a un problema, ¿no? El problema de la escasez. Y la escasez es un término relativo.
que toma en cuenta dos cosas fundamentales, que no hay recursos suficientes para poder satisfacer las necesidades que son ilimitadas. La escasez es un término relativo que toma en cuenta siempre que el nunca es suficiente en recursos porque las necesidades son ilimitadas. ¿Y por qué las necesidades son ilimitadas? Porque siempre aparecen nuevas formas de satisfacer las necesidades. Siempre van a aparecer nuevas formas. Y eso hace que el hombre desee ilimitados. Pero cuando mira al costado ve y tendré los recursos suficientes, limitados. Esa es la razón de ser, ¿no? ¿Por qué la ciencia económica aparece? Por la escasez de los recursos frente a necesidades ilimitadas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Bien. Entonces ya sabemos, ¿no? Profesor, entonces la economía como ciencia me ayuda a administrar los recursos que son escasos y buscar su uso eficiente. Profesor, ¿qué significa uso eficiente? Uso eficiente significa que le sacamos el máximo provecho al recurso, ¿no? El jugo, como decir popularmente, ¿no? O darle el mejor uso alternativo a ese recurso escaso. Y eso buscan los economistas, ¿no? Por ejemplo, en la construcción de un puente, proyectan la vida del puente, 40 años. Proyectan la explosión demográfica, ¿no? Si hay 5.000 habitantes en este distrito y el otro hay 10.000, son 15.000, pero aquí a 40 años, ¿no? Se va a duplicar, triplicar la población. Ya no va a haber 15.000, sino va a haber en ambas poblaciones 100.000 habitantes. Entonces dice, ya bien, construimos un puente que dure 40 años con una proyección demográfica de 80.000 a 100.000 habitantes, ¿no? Eso es. Luego se tendrá que reconstruir un puente adicional o construir un puente de nuevo. Pero mientras el arquitecto dirá, pues no, hagamos el mejor puente, el más hermoso. Pero sabemos, somos conscientes que los economistas sabemos que ese dinero es un recurso escaso. Entonces, hagamos un puente, ¿no? Que cumpla todas las características de seguridad, duración, ¿no? Y olvidamos de los diseños técnicos, que porque eso es algo ya superfluo, ¿no? Y eso, ahí vamos por la racionalidad, ¿no? Sabemos que las necesidades de la población de distritos son ilimitadas, entonces no podemos malgastar ese dinero, ¿no? En cosas banales. Eso es más o menos el sentido de racionalidad, de eficiencia. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Si un pueblo que está bajo cero, o donde hace frío, su único recurso que es escaso es la madera, que produce los troncos, y con estos troncos podemos fabricar libros, revistas, ¿ya? Libros, revistas, de todo podemos fabricar. Pero como aquí el recurso es limitado, ¿no? Limitado, y los usos son ilimitados porque puedo hacer varios objetos o servicios, entonces vamos a entrar a un uso racional. Somos conscientes que no podemos hacer de todo, ¿no? Que quisieras tener, pero tendríamos que priorizar y decimos, ¿no? Mi primera opción es la educación. La segunda opción es la carpeta. Y la tercera opción es el calor de una fogata. Bien, ¿por qué tengo que tratar de decidir por la primera, segunda o tercera opción? Porque me enfrento a la escasez. Y la mayoría de los países, ¿no? Las personas en el mundo, cuando tienen niños, ¿no? No todo le pueden dar. ¿Por qué? Por recursos escasos, las necesidades son limitadas del niño. Lo mismo, ¿no? Si llevamos eso a la fruta en invierno, ¿no? Si llevamos eso, nunca va a alcanzar para las necesidades que tenga una población. Nunca, nunca, nunca. Nunca es suficiente y esa es escasez. Entonces yo tengo que decidir, priorizar.
elegir. ¿Por qué tengo que elegir? Porque no puedo utilizar el tronco para satisfacer todas las necesidades, ya que son ilimitadas. Entonces, si yo decido invertir en educación, ¿a qué renuncio? A los muebles y al calor de una fogata. Si yo tomo una decisión, una elección y renuncio a otras, se crea el costo de oportunidad. Pero, ¿qué es el costo de oportunidad? Bueno, esto. Aquí, ¿qué vendría a ser el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es la segunda mejor alternativa a la que renuncié. ¿Cuál fue la mejor alternativa? La educación. La segunda, que sea el calor de una fogata. Entonces, el costo de oportunidad será la segunda mejor alternativa a la que se renuncia. ¿Ya? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? Es el costo de tomar una elección y rechazar otras. Pero de todas las que rechazo, ¿será el costo de oportunidad? No. De la segunda mejor alternativa. Si yo soy alcalde o gobernador o chamán de la zona y tengo un recurso escaso que es el tronco, muy bien, yo digo, vamos pueblo, destinemos a la educación. Sí, bien, todos de acuerdo. ¿A qué vamos a renunciar? A los muebles, a las casas de madera y también al calor de una fogata. ¿Cuál sería el costo de oportunidad? La segunda mejor alternativa y todos vamos a valorar. Entonces dijimos, no, lo que hemos sacrificado más y nosotros vamos a sacrificar es el calor de una fogata porque en el frío hay helado. Ese sería el costo de oportunidad. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? Se trata de todo aquello que renunciamos cuando tomamos una decisión. Claro, cuando tomamos decisiones elegimos y renunciamos a todo un conjunto de alternativas que tuvimos. Pero ¿cuál es el costo de oportunidad? Ah, como la mejor alternativa la decidí, la segunda mejor alternativa a la que yo renuncio. Ese es el costo de oportunidad. Bien, bien. Ejemplo por aquí. ¿No? Esta persona tiene un premio al costado, ¿no? Un premio. O Sandra tiene unos ahorros, ¿no? Y tiene tres alternativas. Por ejemplo, abrir un circo donde podría ganar el 50% de su inversión, abrir una panadería donde puede ganar el 60% de su inversión y depositar un banco, ¿no? Privado donde puede ganar, o comprar acciones de un banco privado donde puede ganar una acción del 30%, del 30%. Muy bien, si tú fueras el racional, ¿por qué elección te inclinarías? ¿Por qué inversión? La que te pague más, ¿sí o no? Ya están con su lab, con su... A ver, ¿cuál sería el costo de oportunidad acá? Yo pienso, Sandra, ¿qué le conviene a Sandra? El circo o la panadería. La panadería. Entonces sería aquí, esta es su elección. ¿A qué renuncia? Al circo y a invertir en acciones de un banco. Entonces, ¿cuál sería el costo de oportunidad? La segunda mejor alternativa. ¿Quién de las dos es la segunda mejor alternativa? Porque la primera alternativa decidí, esa es mi elección. Y a la que yo renuncio es mi costo de oportunidad. Ah, profesor, esta es la segunda mejor alternativa. Entonces, este es el costo de oportunidad, ¿ves? Es el costo de oportunidad. Bien. Preguntas, preguntas. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ujú. Bien. ¿Sí? Esta es la segunda. Entonces, este vendría a ser mi costo de oportunidad. Bien. Vamos a continuar. No hay preguntas, continuamos. Entonces, profesor, la economía como ciencia nace de un principio, ¿no? De un problema. El problema económico es la escasez.
la escasez económica, pero entendamos que escasez económica es un término relativo que toma en consideración dos aspectos fundamentales. Los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. ¿Mm? Eso es, o sea, la escasez económica es la partida de nacimiento por qué la economía existe. ¿Ya? ¿Por qué la economía existe? Es la razón de ser, es la partida de nacimiento, ¿no? Recursos escasos, necesidades ilimitadas. Continuamos. Método de la economía. ¿Qué es el método? El camino para encontrar la verdad. Pero en ciencia, ¿qué es verdad? Las hipótesis, las leyes, los modelos económicos, ¿no? Entonces, hay dos métodos, el método inductivo y el método deductivo, ¿ya? Hay dos métodos, el método inductivo y el método deductivo. El método, el método inductivo es aquel método que inicia desde lo particular de lo particular a lo general, el método inductivo. De lo particular a lo general. Ese es el método inductivo. Por ejemplo, yo quiero saber qué relación hay entre el precio de un producto y su cantidad demandada. ¿Qué relación? Entonces comienzo a investigar en los mercados, ¿no? Señora, mira, estoy haciendo un estudio. Quiero saber, saber si el precio del limón subió. Sí, ha subido un sol 50 a 2.50. Señora, ¿y vende lo mismo? No, ha bajado. Ayer vendí un costal, ahora he vendido medio costal nomás. Ah, ya, entonces puedo decir que hay una relación inversa, ¿no? Voy al pollo y así al pescado y el de zapatillas. Y todos coinciden, ¿no? Que cuando la demanda baja, cae la oferta y cae el precio. Cuando la demanda aumenta, ¿no? Aumenta el precio y aumenta, ¿no? El precio. Entonces, jóvenes, si el precio sube, la cantidad de demanda baja. Si el precio baja, la cantidad de demanda sube. Entonces, ¿de dónde saqué eso? De observaciones particulares y puedo inferir una ley general, ¿ve? La ley de la demanda. El método inductivo. En cambio, el método deductivo es todo lo contrario. Para yo aplicar método deductivo, tengo que saber la ley. Y una ley general, esta ley general, voy a buscar su contrastación con una realidad en particular, con una realidad. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé muy bien que según la teoría cuantitativa del dinero, a mayor masa monetaria suben los precios. Sé muy bien eso. Bien, por ejemplo, teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué dice la teoría cuantitativa? Que la masa monetaria cuando aumenta, los precios van a subir generando inflación. Muy bien, yo me baso en una teoría cuantitativa aceptada ya y demostrada. Y voy a observar una realidad en particular, Ottawa, Singapur. Sus gobiernos han optado por imprimir billetes y monedas. Pronto, ese billete y moneda no valdrá nada.
¿Ya? ¿Preguntas, preguntas? Todo claro, ya. Vamos continuando. División de la ciencia económica, ¿ya? Un momentito, por favor. Voy a tomar agüita para darle la garganta. Bien, gracias. Mire, la economía como ciencia sí en dos, economía positiva y economía normativa. ¿Ya? La economía positiva y la economía normativa. La economía positiva es lo que es. O sea, simplemente, si yo hago un análisis positivo de cualquier cosa, la describo tal cual es. La pobreza, la desnutrición, la corrupción, hago su definición, lanzo números, estadísticas, ¿no? ¿Cuántos el Estado pierde por corrupción? Se dice que son 6.000 millones de dólares al año. Se dice que el 30% de la población está en pobreza. Entonces, ¿eso es qué cosa es, profesor? Eso es algo positivo desde el punto de vista de su análisis, ¿no? Acepto la realidad tal cual es meramente objetiva, ¿no? Objetiva. Está libre de juicios de valor, ¿no? En cambio, la economía normativa es lo que debe ser, lo que debe ser. O sea, profesor, aquí está buscando cambiar la realidad, ¿sí o no? Claro, esto ya es subjetivo, ya. Entonces yo digo, no, la pobreza alcanza el 30% de la población peruana. Son personas que de manera individual viven con 360 soles al mes, por debajo de 360 soles. Ah, profesor, eso es un análisis positivo porque usted está aceptando la realidad tal cual es, describiendo cómo es. Luego pone un punto final, ¿no? Recomendaciones, ¿no? El Estado debe promover el crecimiento económico y la implementación de programas sociales que ayuden a reducir la pobreza y eliminar la extrema pobreza. Esas recomendaciones ya lo hace algo normativo. ¿Por qué, profesor? Porque ya hay juicios de valor acá. He valorado la pobreza. La pobreza es mala. Profe, pero eso no ha dicho usted. Sí, pero reducirla significa qué cosa? Que hay juicios de valor, ¿sí o no? ¿Para qué yo quiero reducirla? Porque ya la valoré antes, ¿sí o no? Claro que sí. Cuando yo propongo soluciones alternativas de cambio, eso ya lo hace un análisis normativo, ¿ya?
La economía positiva se divide en dos, economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva es aquella parte de la economía, ¿no? Que es de los grandes números, ¿no? O sea, son las que van a recolectar datos, ¿no? Y procesar información, ¿no? Hagamos economía descriptiva. Por ejemplo, vamos a hacer censos, encuestas, para saber, ¿no? Cuántos, ¿no? De los 33 millones de habitantes que hay en el Perú, ¿cuántos comen pescado, por ejemplo, ¿no? Y podemos dar un resultado final, ¿no? El consumo per cápita de pescado en el Perú es de 18 kilos, por ejemplo, ¿no? O podemos hacer un análisis, una economía descriptiva en Argentina y tener un resultado, ¿no? Sorprendente, ¿no? Que de todos los países, el mayor consumo per cápita de carne tiene Argentina, que es consumo per cápita, consumo promedio por persona al año. Y esos resultados, ¿de dónde se sacaron, profesor? De la economía descriptiva, ¿no? Hemos recolectado datos y procesado información. Bien, así como la economía positiva sigue en economía descriptiva, también sigue en teoría económica. La teoría económica es el conjunto de modelos, leyes, ¿no? Hipótesis que permiten explicar y entender los hechos y fenómenos económicos. La teoría económica nos permite saber por qué, por ejemplo, el pan ha subido. Y ya ha subido por Putin y su guerra, ¿no? Porque se le cierra el mercado a Putin, el trigo ya no sale de Rusia, y si el trigo no sale de Rusia, se escasea el trigo en el mundo, que Rusia es un gran productor de trigo. Algo que escasea, su precio sube, sube el precio del trigo y sus derivados como el pan, los fideos. Si el fideos Don Victorio, para hacer tallarines, estaba a 6.50 el kilo, ¿te imaginas ahora cuánto estará? Porque el incremento es de un 30%. O sea, bordeará más o menos los 8 soles el kilo de fideos, ¿no? Entonces, la teoría económica nos ayuda a entender eso, pues. ¿Por qué Venezuela la pasa mal con los precios? ¿Por qué los precios suben tanto en Venezuela? ¿Por qué Argentina tiene una inflación galopante? ¿Y por qué Chile tiene una inflación moderada por debajo de Perú? La teoría económica nos ayuda a entender eso. Ahora, esa teoría económica sigue en dos, microeconomía y macroeconomía. ¿Ya? Microeconomía y macroeconomía. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Micro y macroeconomía. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Preguntas. Preguntitas, preguntotas. Todo claro. Profesor, entonces cuando se hace censos se utiliza parte de la teoría descriptiva, ¿no? Sí, eso es verdad, cuando hacemos censos, porque estamos recolectando datos. Y después de 6 meses, 5 meses, se tiene que dar información valiosa, ¿no? ¿Cuánto es el ingreso promedio en Santa Anita, ¿no? O en Lince, ¿cuántos son universitarios con estudios completos? ¿No? Y hay una correlación positiva entre el nivel de estudio e ingresos. Entonces, por ejemplo, a las empresas es valiosa información. De repente una empresa dice, ah, no, entonces voy a abrir aquí una joyería, un restaurante de 3 tenedores. Y eso es verdad, ¿no, profesor? ¿Por qué? Porque hay gente que puede pagar, pues, ¿no? Bien, o de repente dicen que, a ver, el distrito que tiene más invasiones es Puente Piedra. Entonces hay un negocio ahí también, profesor, para no abrir restaurantes de 3 tenedores, 4 tenedores, ni boutiques exclusivas, ¿no? Ahí de frente yo abro un maestro, claro, un maestro, un Sodimac, ¿no? Porque con invasión invades y no necesitas construir, ¿sí o no? Claro, información valiosa, ¿no? Valiosa, jóvenes. Bien, ahora, la teoría económica nos permite entender y explicar los hechos y fenómenos económicos que se viven en micro y macroeconomía. Aquí vas a entender qué es micro y qué es macro, ¿ah? ¿Ya? Porque normalmente el alumno confunde, pero vas a entender. Atento, por favor. La microeconomía hace un estudio individual de las cosas. Si individual no te convence, individual, un estudio en particular. Estudia decisiones individuales, decisiones particulares, elementos individuales en elementos particulares, ¿no? En cambio, la macroeconomía estudia en general, ¿no? A nivel general. A nivel, los economistas también le llaman a nivel agregado.
agregado. Porque si tú te llevas de esto, micro, pequeño y macro grande, olvídate, ya marcaste mal tu examen de admisión. La diferencia es individual, general, particular, agregado. Por ejemplo, a ver, se dice que el celular más vendido es Samsung, ¿no? Ha recobrado su posición después de que Huawei le quitó la posición número 1. ¿Ya? Huawei ha perdido un poco de mercado por problemas del sistema operativo y ustedes conocen la historia. Muy bien, la multinacional, la transnacional Samsung, que produce en cualquier parte del mundo, ¿es estudiado por una microeconomía o una macroeconomía? ¿Qué respondes tú? ¿Qué respondes? ¿Micro o macro? Profe, entonces yo no me dejo engañar, ¿no? Porque micro es pequeño y macro grande, así no es, no funciona. Las cosas no funcionan así, ¿no? No, no. No. Micro es análisis individual y usted está haciendo un análisis individual de una empresa y esa es microeconomía. Entonces, ¿qué estudia la microeconomía? Estudia el consumidor en particular. Tú, yo y todo el mundo, consumidores. Estudia las familias, estudia las unidades de producción a cada empresa, ya sea micro, pequeña o gran empresa. ¿Que puede estudiar las empresas de Elon Musk? ¿Puede estudiar a Amazon? Claro que sí. Sus costos, sus beneficios, su apalancamiento, su endeudamiento. Y eso es microeconomía, profesor, porque está estudios individuales. ¿Te das cuenta? O sea, no es pequeño ni grande, ¿no? En cambio, la macroeconomía tiene una visión general de las cosas, ¿no? Entonces, es como sube el satélite en la Tierra y mira el Perú y ve las exportaciones peruanas que se van al mundo y ve las importaciones del mundo que entran al Perú. Y eso es estudiado por la macroeconomía. La balanza comercial, el Producto Bruto Interno, el PNB, el desempleo, la inflación, son estudiados por la macroeconomía. Profe, ¿qué estudia la macroeconomía? El crecimiento económico, el desarrollo económico, el PBI, el PNB, las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial, la balanza de pagos, porque ese es en general, el desempleo y la inflación. También estudia el tipo de cambio, profesor, claro, y la tasa de interés del mercado, también macroeconomía. Profesor, pero yo te planteo una pregunta. ¿Qué pasa si mi primo se quiere comprar una bicicleta, ¿no? De batería eléctrica que le están pidiendo 1.800 soles en una tienda comercial? Y él tiene la mitad. Y la otra parte va a pedir un crédito al banco Scotiabank, que le quiere cobrar una tasa de interés del mercado, ¿no? De 30% anual. Esa decisión que tu primo que va a comprar a crédito la bicicleta es estudiada por la micro o la macro, ¿qué dicen ustedes? Micro o macro. Profe, usted me dijo que tasa de interés estudia la macroeconomía. Sí, pero date cuenta, ¿no? Que son decisiones individuales, ¿no? Y el primo va a pedir un crédito al Scotiabank. Es microeconomía, pero profesor, no puede ser macroeconomía. Es más, la macroeconomía no va a estudiar si Pepe Lucho compra rosas para su enamorada, no. Esa es la microeconomía. La macroeconomía que estudia, arrancamos con el PNB, luego con el PBI, con el PNN, la inflación y el desempleo, la ley de Ocum, ¿no? La tasa de interés, el tipo de cambio, las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial, el crecimiento económico, el desarrollo económico. Esa es macroeconomía. Macroeconomía. ¿Ya? Profesor, se aproxima el día del ceviche y el precio del pescado subió en todo el Perú. Micro o macro, ¿qué dicen? Rápido, a ver. Micro o macro. ¿Por qué no es macro? Profe, pues usted dijo en todo el Perú, pero en algún momento yo te dije que la macroeconomía estudia el precio del pescado. No, profe, no. ¿Y el precio del pescado qué es? Análisis individual. Ah, ¿verdad, no, profesor? Sí, esa es microeconomía. Hace 17, 18 días se celebró el Día de los Enamorados. ¿Qué subió de precio? Las rosas, profesor. Se dispararon las rosas, las flores y los peluches. Tanto en Lima como en Piura, o Tacna o Tumbes. Y eso estudiado por la micro o la macro. Profe, usted está haciendo estudios de mercados, ¿no? Individuales, ¿no? Microeconomía. Pero dice que a raíz de la guerra, la inflación en el mundo va a subir, ¿no? Y está subiendo la inflación, jóvenes, en el Perú, está subiendo la inflación en Latinoamérica, en Europa, ni hablar, y Estados Unidos también. Eso estudiado por la micro o la macro. La macroeconomía.
porque la inflación es el incremento continuo y sostenido del nivel general de precios. Macroeconomía. Bien, continuamos. La economía normativa, ya cruzamos por acá, cruzamos el puente. La economía normativa, que es la otra parte, ¿no? Que busca cambiar la realidad, ¿no? Va a tener un aliado, que es la política económica. Pero cuando ya hablamos de política económica, estamos hablando de acciones concretas del Estado, del gobierno, para cambiar la realidad. Por ejemplo, la política económica de Estados Unidos, implementada por su presidente, ¿no? Es de incrementar el gasto público, ¿no? Parece que Keynes vive en el presidente Bin Laden no es, ¿no? Pero algo parecido así su presidente, ¿no? Bien. En cambio, en la política económica del Estado peruano, de este gobierno, pues no, ni hablar, ¿no? No sabemos cuál es su política económica, ¿no? No tiene un norte, está por demás este presidente, ¿no? Está con sus problemas, ¿no? Parece que no va más el presidente. Pero, pero, si, si el presidente tiene un norte y él ha dicho que yo voy a gobernar para el pueblo y por el pueblo y va a reducir la pobreza, todo el conjunto de medidas que adopta este Estado, este gobierno, para reducir la pobreza se llama política económica. La pandemia nos castigó. El Perú tenía 20% de pobreza y con la pandemia se incrementó a 30%. Los economistas dicen que va a tardar el Perú 10 años para reducir la pobreza de 30 a 20%. Y para reducir la pobreza, ¿qué necesitamos? Crecimiento económico y mejoras de los programas sociales. Y el crecimiento económico es crecimiento del PBI, crecimiento de la producción y el empleo. Y podemos buscar eso, ¿no? Atraer inversión, incrementar el gasto público en lo que es inversión de carreteras, puentes. Y todo eso lo que se hace se llama política económica, que tiene un norte, tiene un objetivo, ¿no? Entonces, si la economía normativa busca cambiar la realidad para bien de la sociedad, el conjunto de acciones que adopta el gobierno se llama política económica. Y esa política económica siguen dos: política fiscal y política monetaria. Bien. La política fiscal a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y tiene que ver todo lo que son impuestos, ¿no? IGB, impuesto a la renta, selectivo al consumo, evasión tributaria, exoneraciones tributarias, elusión tributaria, porque el MEF se encarga de eso, ¿no? De la recaudación, de la caja del Estado, para luego financiar el gasto público, el presupuesto público. En cambio, la política monetaria a cargo del Banco Central, que se encarga de preservar la estabilidad monetaria, ¿no? Mantener al filo a la inflación, ¿no? Controlar la inflación. Esa es la política monetaria. Por eso el Banco Central tiene instrumentos, ¿no? Como el encaje legal, la tasa de referencia, que forman parte de los instrumentos de la política monetaria. ¿Qué era la política económica? El conjunto de medidas que adopta el gobierno para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, queremos mejorar el sistema sanitario. ¿Cómo podemos mejorar el sistema sanitario? Si la economía lo es todo, ¿no? Obteniendo más recursos. ¿Y cómo podemos obtener más recursos? Luchando contra la evasión tributaria y la ilusión tributaria. Y eso es una política fiscal, ¿sí o no? Es parte de la política económica. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, porque ya podemos pasar, vamos a pasar a un análisis de cuadros, ¿no? Que está viniendo bastante en San Marcos, ¿no? Los análisis de cuadros.
Todo claro, ya. Bien, continuamos entonces. Ahí les dejo, ahí lo voy a dejar la parte teórica ya. Los sistemas económicos, ahí está el padre de la economía, Adam Smith, lo hemos coloreado para ustedes. Aquí está Carlos Marx, ¿no? Y aquí está el amigo Keynes, ¿no? 1,98 creo que medía Keynes, 1,95. Gigantote era, ¿ah? Gigantote. Ambos murieron jóvenes, todos murieron jóvenes, ¿ah? No iban al gimnasio, seguro no, su corazón no se fortalecía, puro estudio. ¿No? Él murió a los 60 años, 55 años. Claro, en ese tiempo también la medicina no era avanzada, ¿no? La esperanza de vida en la acera era bajísima, ¿no? Sí, sí, tiene razón, ¿no? Bien. Miren, los sistemas económicos son forma de cómo se organiza una economía, ¿no? Entonces, el sistema de mercado o una economía de mercado hace referencia a la libertad de mercado, a la propiedad privada, a que los precios se formen por libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Que el Estado sea mínimo o irrelevante en la economía, que todo sea mercado, ¿ya? Que exista libertad de elegir y producir. Las empresas producen lo que el mercado necesita. ¿Por qué el mercado necesita? Porque hay una demanda insatisfecha de los consumidores. Al final, ¿quién, quién coordina qué producir, cómo producir, para quién producir? El mercado, a través del sistema de precios, ¿no? Oye, el precio del arándano no ha subido. ¿Por qué la gente compra más arándano? ¿Y por qué la gente compra más arándano? Porque dice que lucha contra el COVID. Por decirlo así, ¿de qué hacen los productores de otros tipos de frutos? Oye, el arándano está subido de precio. A la siguiente temporada siembran arándanos. Pero ¿quién les dijo que siembren arándanos? ¿El Estado? No. ¿Quién es el mecanismo de coordinación? El sistema de precios. Un precio alto hace que yo gane más, ¿no? Entonces yo siembro arándanos. Así de sencillo, ¿no? Por eso, ¿por qué Perú produce más uvas ahora? Porque el mercado demanda uvas. ¿Qué mercado? El mercado externo. Y si el mercado demanda más uvas, el precio sube. Entonces yo dejo de sembrar tomates, rabanitos, ¿no? O yucas y siembro uvas. ¿Quién me dicta que siembre uvas? El mercado. Es una economía de mercado. Quien hace las coordinaciones de qué producir, cómo producir, para quién producir es el mercado, jóvenes. En cambio, una economía centralizada como la ex, no como tu ex, ¿no? Como la ex Unión de Repúblicas Soviéticas, donde hay un mecanismo de control de planificación central. O sea, el que va a coordinar qué producir, cómo producir, para quién producir, es el Estado. No, ahí está, pues, el amigo, los presidentes antes de Putin, ¿no? Lenin, ¿no? Hasta Gorbachev, ¿no? Después ya cae la URSS. Entonces, el Estado decía, bien, vamos a coordinar. Se necesita 50.000 toneladas de acero, hay que producir 50.000 toneladas de acero. Se necesita 100.000 toneladas de trigo, hay que producir 100.000 toneladas de trigo. Porque este año se necesita producir 80.000 millones de panes. Bien. Por eso, pero el Estado dictaba cuánto producir, sí, y cómo producir, para qué producir, sí, porque todo es público. ¿Ves? No hay privado, pues. Era un delito, ¿se acuerdan? ¿No? Era un delito tener propiedad privada en la URSS. Bien, pero la suma de los dos queda una economía mixta, con elementos de economía de mercado y de economías centralizadas. Es una economía mixta, ¿ve? La de Keynes. O sea, Keynes, ¿qué propone? Que el mercado asigne los mejores recursos. Pero el mercado tiene fallas, dice Keynes. Entonces ahí debe entrar el Estado. Nunca existió una economía totalmente de mercado. Quizás Inglaterra del siglo XIX, dice, ¿no? Hoy día, la mayoría de los países tienen una economía mixta. O sea, hay empresas privadas, porque hay propiedad privada, el mercado asigna mejor los recursos, pero como hay fallas de mercado, ahí entra el Estado, con sus organismos reguladores, con su prestación de servicios, etcétera, etcétera. Pero, ¿no? En esas economías mixtas, algunos países tienen un Estado enorme, ¿no? Otros más pequeños, otros estados más eficientes y más pequeños, ¿no? Entonces, la discusión hasta nuestros días es, ¿el Estado debe intervenir en la economía? ¿El Estado debe ser un gran
productor, un empresario, el Estado debe competir con la propiedad privada. Pues los economistas peruanos dicen que no, ¿no? Los neoliberales. Pero si le preguntamos a un chino, ¿no? Luz del Sur, ¿sí? Muchos son del Cono Sur, es administrado por una empresa china estatal. ¿Mm? Como dice que el Estado es ineficiente, en China sí funciona, pero acá no, ¿no? Estamos bajo una economía mixta, presencia público-privado, privado-público. Con la diferencia que en algunos países el Estado es más grande que otros. Y esa es la discusión en nuestros tiempos, ¿no? Si el Estado es mejor que el mercado. Bien, hasta aquí alguna pregunta. China es un país como Estados Unidos, economía mixta, pero China con gran presencia del Estado, mucha presencia del Estado. Corea del Norte se aproxima más a la economía de planificación central, ¿no? Son los pocos ejemplos, ¿no? Cuba, Corea del Norte, ¿no? Ah, ya, y me dicen, ¿cuál es mejor para el Perú? Esa pregunta, ¿no? Esa es la discusión que se hace en las escuelas, ¿no? En las universidades, ¿no? Si es mejor un Estado grande o un Estado pequeño. ¿Es mejor que el Banco de la Nación compita con la banca privada, como en algún momento se pensó, para lograr bajar la tasa de interés? ¿Es mejor o no es mejor? ¿Es mejor que se cree un banco que preste dinero a la micro, pequeña y mediana empresa y compita con los bancos como mi banco, que es privado? ¿Es mejor o no es mejor? ¿Es mejor un Estado fuerte y presente en la economía o un Estado más eficiente y pequeño? Entonces, la respuesta va a depender de qué orientación tiene el economista, ¿no? Si es un economista liberal, neoliberal, super archiliberal, te va a decir el Estado debe ser pequeñito nada más, ¿no? Asegurarse con la educación y la Fuerza Armada, como decía Smith, y todo es ser privado. Pero si un economista keynesiano, decir, no, está bien, el privado es bueno, pero el Estado también es bueno. ¿No? ¿Qué economías? Lo que pasa es que el neoliberalismo, miren, jóvenes, se venía de una economía clásica, la de Smith, perdón, la economía clásica ¿no? Y la de Say, que los mercados están en equilibrio a mediano y largo plazo. Los desequilibrios de mercado son temporales. Con el crash del 29, todo el mundo, como decía, la ley de Say va a funcionar. O sea, este mercado, esta economía capitalista va a funcionar, ¿no? Y nunca funcionaba porque luego entró en depresión, 5 o 6 años de depresión, y tuvo que nacer una escuela keynesiana que dijo, bien, la economía de mercado es buena, ¿no? El capitalismo es bueno, pero el mercado tiene errores, tiene fallas y justifica la intervención del Estado en la economía. Y aparece el Estado grandote. A partir de los años 30, el Estado comienza a crecer en el mundo. Para los 70, mucho gasto público generó inflación, y la inflación fue el fenómeno mundial, jóvenes. Y ahí aparecen los monetaristas reivindicando, ¿no? El pensamiento de los clásicos y neoclásicos, ¿no? Que el Estado debe ser pequeño, ¿no? Que el Estado debe gastar poco porque eso genera déficit fiscal, ¿no? Y genera inflación. Pero ahora vamos a ver otra cosa, ¿no?
Vamos a ver que China crece tanto y que va a superar a Estados Unidos. Y podemos a poner en juicio, ¿no? ¿Qué queremos? Una economía mixta. Ambos tienen economía mixta, ¿no? Pero China tiene una presencia fuerte del Estado en su economía. Y Estados Unidos una presencia mucho más débil en su economía. Pero China logró crecer mucho más que Estados Unidos. ¿De qué modelo es mejor? Esa es la discusión, ¿no? Al final, hasta nuestras épocas, la discusión se concentra en el Estado. Si el Estado es grande o pequeño, pequeño, mediano, grande. Y eso ha sido pregunta examen de admisión en San Marcos, ¿no? Bien, continuamos. Uso gráfico de la economía. Vamos a ver este aquí. A ver, ¿qué hora es? 28. 7:15, ¿no? Bien. Miren, ¿qué es esto, profesor? Profe, esto es una gráfica. Le dicen pie o pastel. ¿Cuándo utilizamos pie o pastel? Por ejemplo, ventas por vendedor. Cuando normalmente hay 5 o 6 elementos, hasta máximo 7 elementos, ¿no? Es fácil darnos cuenta. De repente dice origen de las exportaciones o destino de las exportaciones peruanas. Por acá está China, Estados Unidos, ¿no? Para darnos cuenta quién es el mayor socio comercial o quién nos compra más. O puede decir aquí, principales productos de exportación. Puede ser el cobre, oro, plata, así. Rápido de darnos cuenta. ¿Ya? Bien. El uso de barras. Estas son las barras, ¿ves? Mira, las barras. Cuando hay uso de barras, normalmente aquí están los años, el tiempo, ¿no? Y aquí está el monto. Puede ser en millones puede ser kilogramos, puede ser toneladas, puede ser montos monetarios, como estamos fijándonos aquí. Ahora, ¿por qué las barras son importantes? Porque nos ayuda a entender la tendencia, por favor, la tendencia. ¿No? ¿Te imaginas que tú puedas hacer esto de aquí, un pie, para ver el volumen de la exportación del 2012 al 2017? Te va a salir así, ¿no? Así, así, así y así. Entonces, va a ser difícil en qué año exportamos más. En cambio, con el gráfico de barras es más sencillo, ¿ves? Y es más, podemos darnos cuenta de la tendencia, que es importante la tendencia. La tendencia del 2012 hasta el 2015 es que una tendencia a la baja. Y aquí hay un punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Un cambio, ¿no? Un cambio, o sea, una recuperación de la exportación, ¿ve? Entonces, decimos, para el 2018, ¿qué esperamos, profesor? Si la tendencia a crecer para el 2018, esperamos que las exportaciones superen al 2017. Hay que fijarse en la tendencia, y eso ha venido 2 veces en el examen de admisión, los últimos años, ¿no? La tendencia. Miren la tendencia. Esto es historia ya. Acá es la tendencia, ¿ve? La tendencia es que las exportaciones sigan creciendo, creciendo, creciendo. ¿Ya? Serie de tiempo, la serie de tiempo toma más tiempos, y lo mismo es, ¿no? ¿No? Millones de dólares, porque puede ser ventas anuales, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, la serie de tiempo, hay que ver la tendencia, porque esto es engañoso, ¿no? Puede estar así, así, pero la tendencia siempre es importante. Esta recta es un ajuste de la tendencia. Aquí está. Y depende de 1.29 más 0.17x. Profe, ¿cómo interpreto esto? Esta es la ecuación de la recta, ¿ves? Y la tendencia es positiva, ¿ves? Mientras x aumenta, y aumenta. Este es y, este es ser x, claro. ¿Y qué es? Profesor, producción diaria de una planta atmosférica durante un mes. La población, la población de cada, de, población de cada, de un estado del siglo anterior. ¿No? Bueno, no se entiende mucho, ¿no? Ventas de empresas D y M. Entonces, hay una tendencia entre el tiempo y la población, ¿no? Las ventas y la población, puede ser eso, ¿no? Población de década por década de un estado en el siglo anterior. Y la producción diaria de planta y manufactura durante un mes. Claro, una tendencia positiva entre la población década por década, ¿no? Y la producción de alimentos o algo así. Bien. Diagrama de dispersión. Este es lo más interesante. Mira,
yo quiero ver, por ejemplo, eres ingeniero, te dicen, ingeniero, resuelve este caso, toma una decisión para mañana. Te dan dos variables aquí, X y te dan valores. Dos, ¿no? Muestra uno, muestra dos, te dan valores así. Y tú comienzas a ver los valores, ¿no? Ni que fueras biónico, ¿no? Ni que fueras, pues, coeficiente intelectual 5000. ¿Qué tienes que hacer? Fácil. Yo quiero saber la relación de estas dos variables. Entonces tienes que hacer un diagrama de dispersión. ¿Cómo hago, profesor? Fácil. Te vas al plano cartesiano y acá le puedes poner Y y acá le puedes poner X. Como tú tienes tu tabla ya, te han dado tu tabla, ¿no? Tú tienes valores de X y valores de Y acá. Y vas dando, ¿no? Los puntos en el plano cartesiano. Este es un par, ¿no? Un par. Puntos así, así, así. Entonces ya más o menos te has dado cuenta que hay una correlación, ¿no? Mientras más alto es el valor de Y, menor es el valor de X. Mientras más bajo es el valor de Y, mayor es el valor de X, ¿sí o no? Más o menos te das cuenta. Bien, lo mismo pasa aquí. A ver, tú eres un ingeniero, jefe de control de calidad, y te dan número de muestras de jabones, ¿ya? Que fabrica jabones en la empresa que tú trabajas, la utilización de la nueva materia prima y el producto no conforme. Entonces, ingeniero, miren, aquí tenemos una muestra del 1 a la 30. A ver, dime, esta es la cantidad de nueva materia prima que hemos usado y acá está el número de productos no conformes. Entonces, tú observas una noche, dos noches. Quiero su respuesta, ingeniero. ¿Usamos la nueva materia prima, sí o no? ¿Qué dirían ustedes con este numerito? ¿Qué dirías? Muestra uno. La nueva materia prima se utilizó una vez y el número no conforme fue 10. Preocupante, ¿no? Muestra 2. Se utilizó dos veces y el producto no conforme bajó a 5. Interesante. En la 6, muestra 6. La nueva materia se utilizó cuatro veces y el producto bajó a no conforme a 1. Ya estoy. Aquí suficiente con esta información, ¿no? Claro, ¿qué estoy usando? Voy a usar el diagrama de dispersión. Por aquí pongo el producto no conforme y aquí el porcentaje de la nueva materia prima. Y le doy los valores, pues, ¿no? Que me dan en la tabla. Y me va a salir así. Entonces ya tengo una relación, una correlación entre el producto no conforme y el uso de la nueva materia prima. ¿Qué me dice este diagrama de correlación? Me dice que cuando yo utilizo poca materia prima nueva, los reclamos aumentan o el producto no conforme aumenta. Mientras más uso hago de la materia prima, los reclamos de los productos no conformes disminuyen. Entonces yo tomo una decisión, usemos la nueva materia prima. Estos puntos son productos de correlación. ¿Para qué se utiliza un diagrama de correlación? Para saber la relación entre dos variables. Y ya sacamos la relación entre dos variables, ¿no? La relación es inversa, ¿no? El producto no conforme está en función al uso de la materia prima. Mientras más uso de materia prima usamos, el producto no conforme baja. Por eso la relación, esta línea de ajuste tiene pendiente negativa, ¿sí o no? Por la relación inversa. Tipo de diagrama de dispersión, aquí hay una relación directa. Mientras más usamos, ¿no? La nueva materia prima, más productos no conformes tenemos. Entonces rechazamos la nueva materia prima. Aquí no hay ninguna relación, no puedo decir qué relación hay, y no puedo tomar la decisión. Y aquí, mientras más materia prima utilicemos, los productos no conformes bajarían, ¿no? Entonces aquí tomo la decisión de usar la materia prima. Aquí sí usamos materia prima. Aquí rechazamos esa materia prima, ¿no? Muy bien, preguntas. Bien. Entonces, si no hay preguntas, podemos pasar al force. Pasemos al force
para luego pasar ya a la economía, a los ejercicios. A ver, pasemos al Force. ¿Pueden lanzar la dirección, por favor? Al examen del Force, bueno. ¿Conocen el examen? Ahí está, Joseph. Entonces, gracias, Joseph. Manden ahí un clic, ¿ya? Y empezamos a marcar. Bien, link.
Muy bien, ya vamos a terminar. Nos avancemos. Vamos a seguir marcando ya preguntas por preguntar. Bien, pregunta número 1. ¿Qué marcaríamos la 1? Ya sea sociedades ricas o pobres, todos nos vamos a enfrentar a algo. Y ese algo es la razón de ser por qué existe la ciencia económica. Que tenemos muchas alternativas o muchas opciones que elegir, pero cuando miramos la mirada, volteamos la mirada y observamos el recurso disponible, no va a alcanzar. Y eso es la razón de hacer la ciencia económica. ¿Cuál es? La escasez, ¿no? Un avión. 2, marquemos la 2, por favor. Dedo, ¿no? 2 dedos. Bien, ¿no? La economía y la ciencia social que estudia la mejor manera de administrar los recursos escasos para poder satisfacer las necesidades de carácter ilimitado, ¿no? 3 y 4. Eficiencia significa que sacamos el máximo provecho al tiempo, a un recurso que es escaso. Si mi tiempo es T, entonces este es, ¿no? 8 horas y este es 3 horas. Mi tiempo disponible es 11 horas, ¿sí o no? ¿No? Estudiar y el descanso que se llama ocio en economía. Pero si yo le doy más al estudio, por ejemplo, 9 horas, ¿qué dice la eficiencia? Ah, tengo que darle menos horas al ocio, ¿sí o no? 2 horas. Por total, mi tiempo sigue siendo 11. Pero si yo doy más tiempo a estudiar sin sacrificar horas de ocio, es que no estoy utilizando o no estuve utilizando eficientemente mis recursos, pues, ¿sí o no? Claro. Eso. 4, pregunta de Ford. Tengo 3 alternativas para invertir. Me voy por la que más me conviene, que es el restaurante, que me da un 50% de retorno de la inversión, seguida por un 5% de un depósito a plazo fijo, ¿no? Y 1,5% de un depósito de ahorros, ¿no? Entonces, esta es mi elección y renuncio a las dos. ¿Cuál es el costo de oportunidad? La segunda mejor alternativa a la que renuncio, que es el 5%, ¿no? Dedo. 5 y 6, marquemos 5 y 6, por favor.
Las 5 que marcaríamos. Partimos de una ley general, ¿no? La teoría cuantitativa, y esta teoría cuantitativa vamos a validarla con algo particular, ¿no? El método ascendente, ¿no? El método deductivo, ¿no? Y la 6 es todo lo contrario, ¿no? Hacemos observaciones particulares para luego ascender y sacar una ley general, ¿no? El método inductivo, ¿no? Bien. Siguiente, 7 y 8. Marquemos 7 y 8, por favor. La evolución de la economía del país. Sí, la evolución puede ser a través de barras, ¿no? Cómo el PIB ha caído, ¿no? Y cómo el país se puede recuperar, ¿no? Entonces, para eso hay que tener datos, y es parte de la economía descriptiva, ¿no? Y la 8, pregunta número 8, el sur del país se desató un problema en la mina en Tía María. El conflicto llegó hasta el bloqueo de carreteras, obligando al gobierno a cancelar la licencia del proyecto. Las críticas hacia el gobierno señalan que la actividad minera es la más importante del país. Los pobladores, por el contrario, señalan que la agricultura es la más importante actividad. Hay dos puntos de vista, ¿no? Las propuestas se relacionan con una economía, pues hay juicios de valor, hay valoraciones, ¿no? Normativa, ¿no? 8 eso. 9 y 10, marquemos 9 y 10.
9 y 10. A ver, marquemos 9 y 10. Bien. La intención del gobierno es que la gente compre menos de esos productos que son nocivos para la salud, ¿sí o no? Por eso incrementa el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto directo que está sometido o está incluido en el precio. El precio va a subir. Entonces, si el precio sube, la teoría nos dice que si a mayor precio, menor cantidad demandada. Pero aquí hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Reducir las incidencias de enfermedades como cáncer, ¿no? Alcoholismo y esas cosas. Y ese objetivo, el gobierno se traza, tiene que cumplirlo con ciertas políticas que toma en consideración, ¿no? Y eso no es política económica, sí, profe, política económica. La 10 es una pregunta bastante discutible, ¿no? Porque dicen que Lima es un desierto, esta es una zona desértica, y aquí vive 11 millones de habitantes, ¿no? Y hay que darle agua. Pues hay un problema, lo que es el desierto. ¿Cómo debe ser? Ah, profesor, darle agua potable. Ahora, Sedapal es del Estado, pertenece al Ministerio de Vivienda. El proyecto que estará en el ámbito de responsabilidad de Sedapal constituye un paso importante, o sea, se está tomando una medida, ¿no? Se está aplicando una política para tratar de solucionar la realidad que Lima es un desierto. Bien, ¿qué marcaríamos ahí? En la 10, que forma parte de la política, o perdón, de la economía normativa, ¿sí o no? Al tomar acciones, ¿no? Para cambiar, para revertir esa situación. 11 y 12, marquemos 11 y 12. Bien. Planificación central. ¿Permitir a las empresas privadas en sectores estratégicos? ¿Privado? No, todo es público. Falso. ¿Se realiza redistribución de la riqueza de los agentes? No, re no, profesor. Distribución. Porque si utilizamos la palabra re, significa que hay un mercado y un privado. Este es planificación central, no hay privado. Este sería distribución. Falso. Establece las cantidades producidas de solo alimentos. Falso, de todo, ¿no? Hasta corte de cabello. Decir programas educativos, sí, ¿no? Entonces sería dos claves, ¿no? Bien, la 12, marquemos la 12. Precio y cantidades. A ver, precio y cantidades. ¿Qué marcaste la 12? Marquemos la 12, por favor.
Ujú. El inductivo, ¿no? 12 avión, ¿no, jóvenes? Sí, 12 avión. Perfecto. Continuamos. 3 y 14. Durante el periodo 85-90, la economía peruana reveló lo siguiente. Disminución de la producción, espiral inflacionaria, aumento del desempleo y por lo tanto incremento de la pobreza, entre otros aspectos negativos. Y este es macro, ¿no, profesor? Aspecto macroeconómico, ¿no? Para solucionar el diagnóstico es una crisis, ¿no? Una caída, una pobreza. La ciencia económica precisa sobre todo un referente, un método, una crisis o un agente. Entonces, ¿qué hacemos aquí, profesor? ¿Cómo solucionamos el diagnóstico? Pues buscando la verdad, ¿no? Buscando el camino para encontrar leyes, procesos, ¿no? Entonces, sobre todo la ciencia económica, ¿no? Como ciencia necesita un método, ¿no? El método para descubrir las leyes que rigen la economía. Métodos inductivos, métodos deductivos, matemáticos, estadísticos, econométricos. 14, pregunta número 14, pregunta de San Marcos, que abarcamos en la 14. Dice que en algunas economías el sector público de un grupo de ellas participa en el PIB con un porcentaje elevado. En otros, con un porcentaje más bajo. Según lo observado, se puede afirmar que las teorías económicas ni afirman ni niegan nada sobre lo público, descartan de plano el debate público-privado, estarán en plena confrontación sobre lo público, dice poco o nada sobre el rol privado. A ver qué dicen ustedes, qué marcaríamos. Y eso hemos discutido, ¿no? Cuando ustedes me hicieron la pregunta, ¿qué es mejor, profesor? ¿Más público o más privado? Ni afirman ni niegan nada sobre lo público. Hay economistas que dicen que el sector público es lo malo, ¿no? Corrupción, ineficiente, ¿no? Hay otro economista que defiende el sector público diciendo, mire, ¿y cómo China es? Entonces, hay una plena confrontación, discusión sobre el rol del Estado en la economía, jóvenes. La respuesta es, están en plena confrontación sobre lo público, ¿no? Casa, casa. Bien, siguiente. Vamos con estas preguntitas y terminamos a las 16, ¿ya? Como parte de un trabajo de investigación económica, 25 estudiantes del quinto de secundaria de una institución educativa pública han recolectado información del ingreso y consumo mensual. Ingreso y consumo mensual de 200 personas mayores de 18 años en tres distritos: Comas, La Molina y San Juan de Lurigancho. Según una clase impartida por la profesora, la relación de consumo de una persona y su ingreso es lineal y positiva. Es lineal y positiva, ¿no? Si este es el ingreso y este es el consumo, lineal y positiva, ¿no? O sea, esta sí corresponde, ¿no? Estas no, no son lineales, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a la propiedad económica de la siguiente? Solo tres dedos. Siguiente, de la misma gráfica, si el vínculo entre consumo personal y ingreso es lineal y positivo, o sea, el consumo, ¿de qué va a depender? Va a depender del ingreso, ¿sí o no? Es lineal y positivo, o sea, si el ingreso sube, el consumo se incrementa, ¿ve? Ah, ¿verdad, no, profesor? Lineal y positivo. Lo mismo, si el ingreso baja, el consumo baja. Ello implica que cuando el consumo, siendo así, ambas variables económicas revelan una relación positiva, ¿sí o no? Directa. Entonces busco las directas. Aquí están. Como son directas, debe ser de aquí aumenta, aumenta. Ah, esta no coincide. Disminuye, decrece entonces, ¿no? Si ello implica que si cae el ingreso, el consumo decrece. Pues la relación es directa, positiva. Clave, dedo. 16 dedos. Bien, jóvenes, y ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Cuídense, nos vemos la siguiente semana. Estudien, por favor. Voy a tratar de subir en material complementario más preguntas, ¿ya? Más preguntas.
un poco de teoría también, ¿ya? Así que revisen el material complementario el domingo, ¿ya? No hay tiempo, jóvenes, ¿ya? Cuídense, chicos, nos vemos la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Bye.